Unos matones le arrancaron el abrigo en pleno invierno. No se esperaban una patada en la cabeza. El gélido viento de diciembre cortaba el patio del Instituto Río Verde como un cuchillo. Pero Akira Nakamura apenas le afectaba mientras se apresuraba por el cemento helado hacia la entrada principal. Su grueso abrigo de invierno, un práctico anorak azul marino que había visto tiempos mejores, le quedaba holgado a su pequeña figura. Con apenas 1,5 metros de estatura y un pelo negro liso que le caía como una cortina alrededor de la cara, había perfeccionado el arte de hacerse invisible en los pasillos abarrotados. Kira mantenía la mirada baja, agarrando las correas de su mochila gastada, mientras se abría paso entre grupos de estudiantes. Llevaba 3 meses en Río Verde desde que su familia se mudó desde California, y cada día se sentía como caminar por un campo de minas. La mudanza ya había sido suficientemente difícil sin tener que empezar de nuevo en un instituto nuevo donde todo el mundo tenía sus grupitos establecidos y ella era solo la chica rara y callada que se sentaba sola en el comedor. «Vaya, vaya, mira quién ha salido de la madriguera», dijo una voz a sus espaldas. Akira se le encogió el estómago. Reconoció esa voz inmediatamente. Borja Pérez, el autoproclamado rey de tercero de la ESO. Alto y de hombros anchos, con esa seguridad chulesca que da el no haber sido nunca desafiado, Borja se había tomado como misión personal hacerle la vida imposible desde su primera semana en Río Verde. Aceleró el paso, pero unas pisadas pesadas la alcanzaron fácilmente. Borja se puso a su lado, flanqueado por su séquito habitual. Estaban allí Javi Morales, un pelirrojo corpulento con una sonrisa permanente que parecía alimentarse de la aprobación de Borja, y Alba Iglesias, una rubia de rasgos afilados, cuya crueldad a menudo se ocultaba tras una falsa dulzura. «Ignóralos», se susurró Kira a sí misma, el mismo mantra que repetía desde hacía meses. Había aprendido hacía mucho tiempo que enfrentarse solo empeoraba las cosas. En su antiguo instituto en San Francisco había sido solo una cara más entre la multitud, pero aquí en Río Verde, su naturaleza tranquila y su evidente condición de forastera habían puesto una diana en su espalda. «Oye, que te estoy hablando», dijo Borja, agarrándola del hombro y girándola. «¿Qué pasa con el abrigo? Pareces un saco de dormir andante». Javi soltó una carcajada. «A lo mejor es una sin techo. Eso explicaría el olor». A Kira le ardieron las mejillas, pero mantuvo la boca cerrada. Había lidiado con cosas peores que esto. Al crecer, su padre le había enseñado que a veces la respuesta más fuerte era ninguna respuesta. «La violencia siempre debe ser el último recurso», le había dicho incontables veces durante sus sesiones de entrenamiento en su dojo en el garaje. «Un verdadero guerrero sabe cuándo luchar y cuándo marcharse». Pero Borja no había terminado. Se acercó más, con sus amigos formando un semicírculo a su alrededor. «¿Sabes qué? Apuesto a que estás congelada en ese abrigo ridículo. A lo mejor deberíamos ayudarte a entrar en calor». Antes de que Kira pudiera reaccionar, Borja agarró la cremallera de su abrigo y la bajó de un tirón. El aire frío la golpeó inmediatamente y tropezó hacia atrás, tratando de volver a cerrar el abrigo. Pero Javi ya estaba alcanzando sus mangas, y Alba reía con esa risita chillona que le ponía la piel de gallina a Kira. «Parad», dijo Kira en voz baja, pero su voz se perdió entre sus risas. «¿Qué has dicho?», se burló Borja, tirando de su abrigo de nuevo. «No te oigo por el castañeteo de tus dientes». Otros estudiantes habían empezado a notar el alboroto. Algunos aminoraron la marcha para observar, mientras que otros fingían no ver lo que estaba sucediendo. Kira vio a la señora Fernández, su profesora de lengua, al otro lado del patio. Pero la mujer estaba absorta en una conversación con otro profesor y parecía ajena a la situación. Este se había convertido en el patrón durante los últimos meses.
Borja y sus amigos la encontraban en la cafetería, la biblioteca o caminando entre clases y hacían algún comentario cruel sobre su apariencia, su acento o su evidente falta de amigos. Le tiraban los libros de las manos, se chocaban accidentalmente con ella en el pasillo o hacían comentarios en voz alta sobre ella cuando pasaba. Kira había intentado todo lo que se le ocurría para que pararan. Lo había denunciado a la orientadora, que le había dedicado una mirada comprensiva y prometido investigarlo, pero nada había cambiado. Había intentado cambiar sus rutas entre clases, comer en la biblioteca en lugar de la cafetería, e incluso llegar al instituto más tarde para evitar la multitud de la mañana, pero Borja siempre parecía encontrarla. «Venga, chicos, dejadla en paz», dijo una voz a sus espaldas. Kira se giró para ver a Marcos Sánchez acercándose, con su bolsa de la cámara colgada del hombro. Marcos estaba en su clase de literatura de bachillerato y había sido uno de los pocos estudiantes que había intentado incluirla en las discusiones en grupo. Era alto y desgarbado, con ojos amables tras unas gafas de montura metálica, y Kira se había dado cuenta de que a veces la observaba durante el almuerzo cuando se sentaba sola. «Oh, mira quién va de héroe», dijo Alba con desprecio. «¿Qué pasa, Marcos? ¿Te gusta la rarita?» El rostro de Marcos enrojeció, pero se mantuvo firme. «He dicho que la dejéis en paz». Borja se echó a reír y se acercó a Marcos. «¿O qué? ¿Nos vas a hacer fotos hasta la muerte?» «En realidad», dijo Marcos, levantando su cámara, «no es mala idea. Estoy seguro de que al comité del anuario le encantarían unas fotos espontáneas de vosotros acosando a otros estudiantes». Por un momento, la fachada de seguridad de Borja vaciló. Ser pillado por una cámara definitivamente complicaría las cosas para él, especialmente si las fotos llegaban a la dirección. Pero entonces su sonrisa volvió y agarró la correa de la cámara y se la arrancó de las manos a Marcos. «Ups», dijo Borja, dejando que la cara cámara cayera al suelo con un estrépito. «Manos de mantequilla». Marcos se abalanzó hacia adelante para recuperar su cámara, pero Javi sacó el pie y lo hizo caer de bruces sobre el cemento. La cámara salió rodando y Kira oyó algo romperse al golpear el borde de una jardinera. «¡No!». Marcos se levantó de un salto y corrió hacia su cámara. La lente estaba rota y cuando intentó encenderla no pasó nada. «Esta era la cámara de mi abuelo. Es irreemplazable». «A lo mejor deberías tener más cuidado con tus cosas», dijo Borja, encogiéndose de hombros. «Ahora, ¿en qué estábamos?». Se volvió hacia Kira, pero ella ya estaba retrocediendo con las manos agarradas alrededor de su abrigo. No podía seguir viendo esto. Marcos había intentado ayudarla y ahora su cámara estaba destrozada por su culpa. La culpa era abrumadora. «En realidad, ¿sabes qué?», dijo Borja con un tono de voz amenazante. «Creo que necesitas aprender modales. En España no ignoramos a la gente cuando nos habla». La agarró del abrigo por los hombros y tiró con fuerza. Kira perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás, pero el agarre de Borja era firme. Con un tirón seco, le quitó el abrigo por completo de los hombros, dejándola de pie en el patio helado solo con su fino jersey. «Ahí tienes», dijo, sosteniendo su abrigo por encima de su cabeza como un trofeo. «Ahora puedes apreciar el encantador clima castellano». El frío golpeó a Kira como un golpe físico. Su jersey era de algodón fino, hecho para llevarse debajo del abrigo, y el viento de diciembre lo atravesaba como si no estuviera allí. Se abrazó a sí misma, temblando violentamente. «Devuélvemelo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué has dicho?». Borja se llevó la mano a la oreja teatralmente. «No te oigo por el castañeteo de tus dientes». Javi y Alba se estaban riendo histéricamente ahora, y más estudiantes se habían detenido a observar.
Kira podía ver la mezcla de incomodidad y fascinación morbosa en sus rostros. Sabían que lo que estaba sucediendo estaba mal, pero nadie quería ser el siguiente objetivo. «Por favor», dijo Kira más alto esta vez, «devuélveme mi abrigo». «Oh, ¿sabe hablar?» «Swing», dijo Borja, «pero no creo que lo estés pidiendo con suficiente educación. A lo mejor si te pusieras de rodillas y suplicaras». Algo dentro de Kira se rompió. No el tipo de ira explosiva que conducía a decisiones precipitadas, sino la furia fría y concentrada que su padre le había enseñado a reconocer y controlar. Había estado conteniéndose durante meses, diciéndose a sí misma que luchar solo empeoraría las cosas, que sus padres se sentirían decepcionados, que necesitaba ser mejor que sus acosadores. Pero mientras estaba allí temblando en el patio, viendo a Borja ondear su abrigo como una bandera mientras otros estudiantes reían y grababan con sus móviles, se dio cuenta de que su moderación había sido confundida con debilidad. Su padre le había enseñado que un guerrero elige sus batallas, pero también le había enseñado que algunas batallas te eligen a ti. Kira dejó de temblar. Enderezó la columna vertebral y miró directamente a Borja por primera vez en meses. «Dame mi abrigo». Había algo diferente en su voz, algo que hizo que la sonrisa de Borja vacilara ligeramente, pero ahora tenía un público, y echarse atrás significaría perder la cara. «No lo creo», dijo. «A lo mejor me lo quedo. Considéralo un pago por todo el entretenimiento que nos has proporcionado». Se giró para entregar el abrigo a Javi y fue entonces cuando Kira se movió. Durante 12 años, desde que tenía 5 años, Kira había entrenado taekwondo bajo la instrucción de su padre. El maestro Hiroshi Nakamura había sido 3 veces campeón nacional antes de retirarse para abrir su propio dojo y había transmitido sus habilidades a su hija con paciencia y disciplina. Kira había obtenido su cinturón negro hacía 2 años y había estado entrenando para su segundo dan cuando se mudaron a Castilla. Su padre le había hecho prometer que nunca usaría sus habilidades a menos que fuera absolutamente necesario, y ella había cumplido esa promesa incluso cuando significaba soportar meses de humillación. Pero al ver a Borja destrozar la cámara de Marcos y luego robarle su abrigo delante de medio instituto, se dio cuenta de que esto era absolutamente necesario. Borja todavía estaba de espaldas cuando la pierna derecha de Kira se levantó en una perfecta patada de media luna. Su pie conectó con su muñeca con un chasquido seco y su abrigo salió volando. Se giró, agarrándose la muñeca y mirándola en estado de shock. «¿Qué coño?». La pierna izquierda de Kira se levantó esta vez, una patada lateral precisa que le golpeó en el plexo solar. Todo el aire salió de los pulmones de Borja y se dobló, jadeando en busca de aire. El patio se había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido de su respiración sibilante. Javi se adelantó, pero Kira ya se estaba moviendo. Giró sobre su pie izquierdo y levantó su pierna derecha en una patada circular alta, que se detuvo a solo unos centímetros del rostro de Javi. Se quedó helado, con los ojos muy abiertos por el terror, al darse cuenta de lo cerca que había estado de que le rompieran la mandíbula. «No», dijo Kira simplemente. Javi tropezó hacia atrás, con las manos levantadas en señal de rendición. Alba ya estaba retrocediendo, con el rostro pálido por el shock. Borja se enderezó lentamente, todavía jadeando en busca de aire. Su rostro estaba rojo por la humillación y la rabia, y Kira podía verle calculando su próximo movimiento. La superaba en peso por al menos 30 kilos y su orgullo estaba herido. Sabía que intentaría arremeter contra ella. «¿Te crees que eres dura, Zrenia? ¿Crees que una patada de suerte te convierte en una luchadora?» «Creo que deberías marcharte», dijo Kira con calma. Se había puesto en la postura de lucha que su padre le había enseñado miles de veces, equilibrada sobre las puntas de los pies,
con las manos relajadas a los lados. «Ni de coña», gruñó Borja, y arremetió contra ella. Kira se apartó de su torpe arremetida y agarró su brazo extendido. Usando su propio impulso contra él, giró y lo lanzó por encima de su cadera en un perfecto lanzamiento de judo. Borja golpeó el cemento con fuerza, rodando para absorber el impacto, pero Kira ya se estaba moviendo. Se dejó caer y atrapó su brazo en una llave de brazo, aplicando la presión justa para que sintiera la hiperextensión en su codo. 1 centímetro más de presión y podría dislocarle el hombro o romperle el brazo. «¿Te rindes?», Zrenia preguntó en voz baja. Borja forcejeó durante un momento, pero la posición era desesperada. Estaba boca abajo sobre el cemento con el brazo atrapado, y cualquier movimiento que hacía solo aumentaba la presión sobre su articulación. «Me rindo», jadeó. «Me rindo». Kira mantuvo la posición durante otro momento, luego lo soltó y se levantó. Borja se dio la vuelta, agarrándose el brazo y mirándola con una mezcla de miedo e incredulidad. «Estás loca», dijo. «Estás absolutamente loca». «Puede», dijo Kira recogiendo su abrigo y poniéndoselo. «Pero estoy caliente». Se acercó a donde Marcos estaba sentado en el suelo, todavía acunando su cámara rota. «¿Estás bien?». Marcos asintió, aunque su rostro estaba pálido. «No me puedo creer que hayas hecho eso». «Lo siento por tu cámara», dijo Kira. «Te ayudaré a arreglarla». «No te preocupes», dijo Marcos, levantándose. Valió la pena ver la cara que puso. A su alrededor, los estudiantes seguían mirando en estado de shock. Algunos estaban haciendo fotos con sus móviles y Kira sabía que al final del día todo el mundo en el instituto sabría lo que había sucedido. Sintió un momento de pánico. ¿Y si la suspendían? ¿Y si sus padres se enteraban? ¿Y si esto empeoraba las cosas? Pero entonces miró a Borja, todavía sentado en el suelo con sus amigos, revoloteando nerviosamente a su alrededor, y se dio cuenta de que no le importaba. Por primera vez en meses, se sintió como ella misma de nuevo. «Kira», dijo una voz. Se giró para ver a la señora Fernández acercándose, con el rostro arrugado por la preocupación. «¿Qué ha pasado aquí?». «Nada», dijo Kira rápidamente. «Solo un malentendido». La señora Fernández miró entre Kira y Borja, sintiendo claramente que había sucedido más de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, sonó el timbre y los estudiantes comenzaron a apresurarse hacia el edificio. «¿Estás segura de que estás bien?». «Component placement», preguntó la señora Fernández a Kira en voz baja. «Estoy bien», dijo Kira. «Mejor que bien, en realidad». Mientras la multitud se dispersaba, Borja se levantó lentamente. Sus amigos se agruparon a su alrededor, preguntándole si estaba bien, pero él los despidió con un gesto. Miró a Kira durante un largo momento, y ella sostuvo su mirada con firmeza. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Sí, lo está», respondió Kira. «A menos que quieras una repetición». Borja abrió la boca para decir algo más, luego pareció pensárselo mejor. Se giró y se marchó, con sus amigos siguiéndole como cachorros confundidos. Marcos se puso a caminar al lado de Kira mientras se dirigían hacia el edificio. «Así que», dijo, «recuérdame que nunca me ponga en tu lado malo». A pesar de todo, Kira sonrió. «Lo tendré en cuenta». Durante los días siguientes, Kira notó cambios sutiles en la forma en que otros estudiantes la trataban. Algunos le daban un rodeo, claramente nerviosos por lo que podría hacer si la provocaban. Otros asentían con respeto cuando la cruzaban en los pasillos. Algunos incluso se acercaron a ella para preguntarle sobre artes marciales, curiosos sobre su entrenamiento. Borja, mientras tanto, parecía haber desarrollado un repentino interés en evitarla por completo. Ya no la buscaba entre clases, y cuando sus caminos se cruzaban en el pasillo, apartaba la mirada y buscaba otro lugar donde estar.
Javi y Alba también se habían hecho poco visibles, aunque Kira ocasionalmente los pillaba susurrando y señalando cuando pensaban que no estaba mirando. El cambio más significativo, sin embargo, fue en Marcos. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad al defenderla, se había convertido en algo más. Empezaron a almorzar juntos en la biblioteca, hablando de libros y fotografía y su experiencia compartida de ser forasteros. Marcos era amable y divertido, con un sentido del humor seco que pillaba a Kira desprevenida y la hacía reír a pesar de sí misma. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras estaban sentados en la biblioteca, «siempre me pregunté por qué nunca te defendiste antes. Quiero decir, era obvio que podías defenderte sola». Kira levantó la vista de sus deberes de literatura de bachillerato. «Mi padre me enseñó que luchar siempre debe ser el último recurso. Dijo que la verdadera fuerza viene de saber cuándo no usar tu poder». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?». Kira se quedó callada durante un momento pensando. «Me di cuenta de que a veces no luchar es solo otra forma de cobardía. Tenía tanto miedo de convertirme como ellos que me olvidé de defenderme a mí misma». Marcos asintió pensativo. «Bueno, por lo que vale, creo que encontraste el equilibrio adecuado. Los detuviste sin convertirte en ellos». Era cierto. En las semanas siguientes, Kira descubrió que no tenía ningún deseo de buscar a Borja o a sus amigos para vengarse. La confrontación en el patio había sido suficiente. Había demostrado su punto y recuperado su dignidad. Y eso era todo lo que había querido. Aproximadamente un mes después del incidente, Kira caminaba hacia su coche después del instituto cuando oyó pisadas detrás de ella. Se giró para encontrar a Borja acercándose, solo esta vez. Se tensó instintivamente, pero algo en su postura le dijo que esto no era una confrontación. Solo quería decir, comenzó, luego se detuvo y miró al suelo. Quería pedir disculpas. Kira levantó una ceja. «¿Disculpas? Por lo que hice, a ti y a Marcos, estuvo mal». La miró y por primera vez vio algo más que arrogancia en sus ojos. «He estado pensando mucho en ello y me di cuenta de que solo estaba siendo un matón, simple y llanamente». «¿Qué te ha traído esto?», preguntó Kira. Borja se encogió de hombros. «Mi hermana pequeña empezó el instituto este año. Es tranquila, como lo eras tú. Y no dejaba de pensar en cómo me sentiría si alguien la tratara como yo te traté a ti». Hizo una pausa. «Supongo que nunca pensé realmente en cómo se sentía desde el otro lado». Kira estudió su rostro, buscando señales de engaño o manipulación, pero parecía genuinamente arrepentido, y se encontró creyéndole. «Disculpa aceptada», dijo finalmente. «Pero si alguna vez haces algo así de nuevo». «No lo haré», dijo Borja rápidamente. «Lo prometo». Mientras se alejaba, Kira sintió una sensación de cierre que no esperaba. Se había defendido a sí misma, se había ganado el respeto de sus compañeros e incluso había logrado cambiar la mente de su atormentador. Era más de lo que había esperado cuando llegó por primera vez a Río Verde. Más tarde esa noche estaba practicando catas en su garaje cuando su padre salió a observar. Observó sus movimientos en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Pareces diferente», dijo finalmente, «más segura». Kira completó su cata y se giró para encararlo. «Tuve que usar lo que me enseñaste en el instituto». La expresión del maestro Nakamura se volvió seria. «Cuéntame qué pasó». Kira relató la historia de la confrontación en el patio, esperando que su padre se sintiera decepcionado por haber recurrido a la violencia. En cambio, asintió pensativo. «Mostraste moderación», dijo. «Podrías haberlo herido gravemente, pero elegiste no hacerlo. Eso demuestra sabiduría». «Tenía miedo de que te enfadaras», admitió Kira. «Un guerrero que nunca lucha no es un guerrero»,
dijo su padre. Pero un guerrero que lucha innecesariamente tampoco es un guerrero. Encontraste el equilibrio entre los dos, y esa es la marca de un verdadero artista marcial. A medida que llegó la primavera y el año escolar llegaba a su fin, Kira se encontró estableciéndose en un ritmo cómodo en Río Verde. Había hecho amigos más allá de Marcos, se había unido al club de fotografía e incluso había empezado a dar clases particulares a otros estudiantes en matemáticas. La chica tranquila e invisible que había llegado en diciembre se había ido, reemplazada por alguien que seguía siendo tranquila, pero ya no invisible. El incidente en el patio se había convertido en algo así como una leyenda en Río Verde, creciendo en la narración hasta que algunas versiones tenían a Kira enfrentándose sola a medio equipo de fútbol americano. Pero la verdad era más simple y significativa. Se había defendido a sí misma y a alguien que le importaba, y al hacerlo, había descubierto su propia fuerza. En el último día de clase, mientras estaba limpiando su taquilla, Marcos se acercó con un pequeño paquete envuelto. «¿Qué es esto?», Zrenia preguntó. «Un regalo de agradecimiento», dijo, «por ayudarme a arreglar mi cámara y por ser tú». Kira desenvolvió el paquete y encontró una pequeña fotografía enmarcada. Era una foto suya que Marcos había tomado durante una de sus sesiones de estudio en la biblioteca, capturada en un momento en que se estaba riendo de algo que él había dicho. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en su rostro, segura, feliz y completamente a gusto consigo misma. «Me encanta», dijo, y lo decía en serio. «Pensé que quizás querrías recordar este año», dijo Marcos, «lo mucho que has cambiado». Kira miró la fotografía de nuevo, luego a Marcos, luego al patio donde había comenzado su transformación. «Creo que lo recordaré bien». Mientras salía del Instituto Río Verde por última vez ese año, Kira reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había descubierto que defenderte a ti mismo no significaba convertirte en un matón, que la fuerza no provenía de evitar el conflicto, sino de elegir tus batallas sabiamente, y que a veces los tranquilos eran los que tenías que vigilar. Lo más importante, había aprendido que el respeto era algo que te ganabas, no algo que te daban, y que la mejor manera de ganártelo era respetarte a ti mismo primero. La chica que una vez se había hecho invisible había encontrado su voz y nunca volvería a guardar silencio.